Saludos desde la Iglesia del Nazareno en Alhambra, California. Soy el pastor Eleazar Torres y hoy es 9 de agosto del 2020. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes a adorar a Dios a través de esta plataforma. Una vez más testificamos de la gracia de Dios a través de nuestros hermanos que se han estado recuperando. Algunos han salido negativos en sus pruebas, pero se están recuperando. Continuamos orando por aquellos que todavía están en el hospital y los que están en cuarentena. Seguimos también intercediendo por las familias que han perdido a sus familiares por el COVID-19. La lista se alarga, pero la gracia de Dios nunca se acorta para traer consuelo y esperanza para cada una de estas familias. Algunas están relacionadas con nuestra iglesia, algunas personas y nombres que van a ver al final están relacionados con nuestra audiencia que nos dan alguna retroalimentación de su participación. En esta semana, al planear su semana, una vez quiero invitarle a que se una a un día de oración y ayuno el día jueves. Los días jueves tenemos una reunión virtual en Zoom a las 7 de la noche. Así es que a esa hora cerramos nuestro ayuno todos juntos en esa reunión virtual en la cual usted está invitado. Gracias también a cada uno de ustedes por su fidelidad con sus diezmos, sus ofrendas y ministerios de compasión en la iglesia. Sus aportaciones continúan bendiciendo a familias en necesidad. Y si el Señor pone en su corazón colaborar para esta causa, puede llamarme o pasar a dejar a la oficina sus aportaciones, pues la necesidad es latente. Preparemos nuestros corazones para alabar al Señor y hagámoslo con una oración. Padre Celestial, en este momento dedicamos este servicio y exaltamos el nombre de Cristo, que es nuestra ancla en este tiempo, Señor, de pruebas, y que nuestra fe es probada como el oro, Señor. Vemos y ponemos nuestra vista en Cristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por lo tanto, Señor, te glorificamos, recibe la gloria a través de nuestros labios y prepara nuestros corazones para tu palabra. Dedicamos este servicio en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Shalom. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para que juntos entonemos cantos de alabanza para darle gloria a nuestro Dios. Primera de Pedro 1 del 18 al 19 nos dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. En esta mañana vamos a proclamar que hay poder en la sangre de Cristo y por eso le damos a su nombre gloria. Poder,
En esta mañana, Señor, nos acercamos a ti, porque deseamos de tu presencia. Deseamos convivir contigo a través de este tiempo de alabanza y adoración. Porque reconocemos que tú eres nuestro pastor. Y cuando tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Porque en verdes pastos nos haces descansar. Junto a aguas tranquilas nos conduces. Nos infundes nuevas esperanzas por amor a tu nombre. Y aun si vamos por valles tenebrosos, no tenemos temor de peligro, porque tú estás con nosotros, a nuestro lado a cada paso. Tu vara de pastor nos reconforta. Te alabamos, bendecimos tu nombre en esta mañana y te decimos: cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad.
pedimos a las huestes celestiales, a los ángeles, a los millares y millares habitantes del cielo, para darte gloria, para darte honra. Como nos dice tu palabra, que cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Gloria sea tu nombre. Quiero levantar mis manos. Si yo quiero levantar mi voz, digámosle: ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Presumo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón.
adoramos, Señor. A ti sea toda gloria, honra, alabanza y poder por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos otra vez a escuchar la palabra de Dios. Si tiene usted su Biblia a la mano, quiero que la abra en Primera de Pedro y vamos a estar meditando en porciones del capítulo 1 y parte del capítulo 2. Todo este mes vamos a estar meditando sobre cómo enfrentar la prueba de fe, prueba de fuego, de acuerdo a el mensaje del apóstol Pedro. Y del día de hoy, mi tema es los eslabones que nos anclan cuando nuestra prueba de fe es probada como el oro. Nuevamente, si usted tiene su Biblia, quiero que se una conmigo en los versículos 6 y 8. Y esto nos sirve en dos diferentes sentidos, ¿verdad? Uno en que nos refresca el mensaje de la semana pasada y la palabra y nos prepara al tiempo para el mensaje presente. Y la palabra del Señor nos dice en 1 de Pedro 1, 6 al 8, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. En estas semanas que vienen de agosto le voy a animar a que antes de cada domingo, puede ser viernes, sábado, lea por lo menos 2 capítulos completos del libro o la carta más bien, de Pedro a las iglesias. Si la leyó ya una vez de una sola vez, vuélvala a leer. La palabra de Dios es como un diamante, ¿verdad? Siempre encontramos algo rico, nuevo, para nuestra edificación en el Espíritu. Así es que, en una manera para prepararnos, ¿verdad? En este mes de agosto, a leer dos capítulos antes de esta hora. Desde luego el contexto, hermanos, es que Pedro, el apóstol, escribe en sí mismo a las iglesias que están en la dispersión por la persecución, ¿verdad? Él mismo es el autor y Pedro sabe exactamente de lo que está hablando cuando nos habla de la prueba de fuego. Él pasó crisis en su fe cuando por sí mismo prometió defender a Jesús y solamente para probar su inhabilidad y lo negó 3 veces. Vemos a ese mismo Pedro restaurado, lleno del Espíritu Santo y hablando también con denuedo y valentía acerca de Cristo resucitado. Y como ejemplo, la persecución feroz se desata, él es metido a la cárcel y no sabiendo qué es lo que va a suceder, Dios le muestra su poder y su gloria al ser un siervo de Jesucristo. Por eso habla Pedro con firmeza a la iglesia de sostenernos firmes
aunque nuestra prueba de fe sea probada como el oro. Estos son unos hechos innegables de las pruebas, y usted y yo estaríamos de acuerdo. Todo ser humano conoce las pruebas. Pruebas grandes, pruebas medianas y pruebas enormes que cambian el curso de nuestra vida. Otro hecho innegable es que un seguidor de Cristo va a ser probado en su fe, como el oro se prueba en el fuego. Tampoco hay camino para escapar esa prueba. Lo cierto es que uno de los hechos innegables de la prueba es que a nadie nos gusta. Claro, a nadie nos gustan las pruebas. No somos ambiciosos por el sufrimiento innecesario. Las pruebas nos sacan de nuestra zona de comodidad. Estos días hemos experimentado cómo nuestros horarios han cambiado, nuestras rutinas han cambiado, nuestro futuro ha cambiado. Anualmente tenemos varias rutinas, ¿verdad? En este tiempo los niños ya están preparándose para ir a la escuela, las escuelitas bíblicas de vacaciones están terminando y tenemos una rutina. Pero en este tiempo de prueba mundial, mis hermanos, no sabemos. Y no nos gusta, no me gusta, claro que sí, porque a nadie le gusta la prueba. Sin embargo, como cristianos, y este es otro hecho innegable de la prueba, es que el ser probado nos lleva a madurar, ¿verdad? A madurar y a crecer a la estatura de Cristo. Tenemos que tomar en cuenta como un hecho innegable de la prueba es que cuando somos probados, también somos tentados. Y la tentación más grande es desobedecer a Dios. Sin embargo, Dios es claro. En 1 Corintios 10, Dios no dejará que seamos tentados más de lo que podamos resistir, sino que junto con la tentación dará la salida. Ahora aquí las pruebas y las tentaciones van juntas, ¿verdad? Porque viene la prueba y viene la tentación. Y esto es lo más remarcable para mí de esta lista, de los hechos innegables de las pruebas, es que Dios está presente con sus hijos cada vez que usted y yo somos probados. En este día quisiera hablar de los eslabones que nos anclan cuando nuestra fe es probada como el oro. Y estos eslabones es la fe, la santidad, el amor y la palabra de Dios. Si usted lee todo el capítulo y el principio del capítulo 2, primera de Pedro 1 y la primera parte del 2, va a encontrar esos eslabones, ¿verdad?, que anclan nuestra fe. ¿Qué es una ancla? La ancla es un objeto móvil que se usa en la náutica para barcos medianos y barcos gigantes que pesan toneladas. La característica es que cada barco tiene una o dos anclas. Cuando se estaciona, por decir algo así, un barco de estos enormes en el lugar de su puerto, el ancla, que es una base enorme, pesadísima, de cientos de toneladas, ¿verdad?, se ancla hacia el fondo de la mar, sostenida por una cadena, ¿verdad? Y la cadena tiene eslabones. El ancla está conectada a esa mole mecánica, metálica pesada a través de
eslabones. Bueno, yo traje una cadena simplemente para decir que el principio es el mismo, ¿verdad? El barco hunde su ancla en el momento en que se estaciona, zarpa en algún puerto, y eso es lo que lo sostiene firme. Aun cuando haya vientos o corrientes en contra, el ancla va a sostenerse y sostener el barco, porque esta cadena lo va a sostener, todo está bajo el agua. Bueno, yo quisiera decirle, mis hermanos, que nuestra fe, cuando es probada, ¿verdad?, tiene también algunos eslabones. Y sobre estos eslabones quisiera hablar esta mañana. 4 eslabones que podemos percibir es en Primera de Pedro y Segunda de Pedro, los primeros 3 versículos. Es la fe, es la santidad, es el amor y es la palabra de Dios. Uno pudiera ponerle cualquier orden, sin embargo, por el orden cronológico de la exposición de la palabra, quise darles este orden. Veamos en el versículo 13, del versículo del 1 al 12, nos dice que nosotros que conocemos a Cristo tenemos una actitud de gozo cuando tenemos pruebas, porque no ignoramos que las pruebas van a venir y nuestra fe va a ser probada como el fuego. Pero miren el primer eslabón que sostiene el ancla para que su barco no se mueva en tiempo de la tempestad. Versículo 13 dice: por lo tanto, ceñid vuestros lomos de nuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperar por completo la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la fe empieza cuando damos nuestra vida a Cristo. De ahí que incansablemente, mis hermanos, un creyente en Cristo Jesús va a compartir ese mensaje de que Cristo perdona nuestros pecados, nos da una vida nueva, escribe nuestro nombre en el libro de la vida, nos garantiza vida eterna más allá de la muerte, y esa fe nos sostiene aquí y ahora. No es una fe que está basada en sí mismo, en uno mismo, sino esa fe que está basada en Cristo, que todo lo puede. No está basada en las circunstancias, mis hermanos. No sé si usted se ha dado cuenta, pero tanto en inglés como en español, aquí en el sur de California, las noticias traen un sentido sensacionalista. Ya no hay camas en los hospitales, ya no va a haber comida. Y no es cierto, es un perfil solamente. Si usted y yo pusiéramos la fe en lo que vemos, estaríamos perdidos, mis hermanos. Pero en primera, no es una realidad completa la que estamos viendo. Y número 2, mis hermanos, es que nuestra fe está anclada en Cristo. Por lo tanto, regresamos al versículo que nos dice: por lo tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad
por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¡Wow! Yo espero, mi hermano y mi hermana, cuya prueba ha sido más allá de la que hubiera conocido antes, que esa fe en Cristo lo va a sostener. Y si usted se siente caído, Él le va a levantar, mis hermanos. Si usted se siente enfermo, es esa fe y Cristo quien nos levanta y quien nos sana. En las pérdidas, la iglesia cuyo autor, Pedro, escribió, habían tenido muchas pérdidas, mis hermanos. No solamente sus lugares de reuniones, sino sus hogares mismos, sus trabajos. Tuvieron que salir huyendo por la persecución de los romanos. Y sin embargo, Dios, a través de Cristo, les muestra que Él sigue siendo su proveedor, Jehová Jireh, el que provee. El primer eslabón que sostiene el ancla para que usted no se hunda en este tiempo de prueba de fuego es la fe, pero la fe en Cristo Jesús. Y si no ha dado su vida a Cristo, Jesús habla una y otra vez con tanto cariño y tanta persuasión. Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Que tenemos que entender que el mensaje fue dada a una iglesia que ya conocía al Señor, porque tal vez usted ha dejado a Jesús afuera, pero bien aplica aquel que no ha abierto su corazón a Cristo. Hoy es el día de salvación. El siguiente eslabón, hermano, es la santidad. El eslabón de la santidad, junto con la fe, nos sostiene en el tiempo en que la fe es probada. La palabra de Dios, ¿verdad? Nos dice que nuestra fe tiene que ser probada. Veamos en el versículo 14, capítulo 1 y versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, ser santo, porque yo soy santo. Y esto está tomado del Antiguo Testamento, mis hermanos, cuando Jesús le habla al pueblo, sed santos como yo soy santo. El eslabón de la santidad, no solamente para vivir una vida santa cuando las cosas van bien, mis hermanos. El llamado a la santidad es un llamado continuo, cuando las cosas van bien, cuando estamos en prueba y cuando no estamos en prueba. Y por lo tanto, todo creyente en la fe en Cristo Jesús tiene este mismo llamado, vivir en santidad. Solamente una ilustración por razón de tiempo, ¿verdad? José, el soñador, Génesis del 40 al 50 nos narra la historia de que este joven, cuando fue probado, también fue tentado. ¿Y qué hizo? Huyó de la tentación. José, el soñador. En el Nuevo Testamento, por excelencia, tenemos a Jesús, siendo totalmente Dios, también fue totalmente hombre. Y al igual que todos, fue tentado, excepto que él no pecó. Sin embargo, la tentación estaba ahí.
Y yo quiero decirle, mi hermano, mi hermana, cuando nosotros somos probados, nuestra fe es probada por el fuego, tenemos que fortalecer ese eslabón de la santidad. Y en una manera práctica es hacer las cosas bien. Es hacer las cosas que a Dios le agradan. Sin santidad nadie verá al Señor. Y hermanos, estamos en este tiempo, sí es cierto, de prueba. Pero en este tiempo de prueba con mayor razón, tenemos que ver si nuestras fuerzas vienen de nuestra propia intuición o estamos tomando ventaja de la llenura del Espíritu Santo para poder vivir esa vida santa. Pedro nos da ese ejemplo enorme, tremendo, ¿verdad? Vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Una vez que fue lleno del Espíritu Santo, vemos a un Pedro totalmente transformado, que le escribe a la iglesia y que le escribe a usted y a mí que en Cristo hay esperanza, que el llamado en tiempo de la prueba sigue siendo el vivir una vida santa. Y yo sé que vivir una vida santa, mis hermanos, no es popular y va en contra del mundo. Y las burlas no se detienen. Y las críticas tampoco se detienen. Eso es normal para un cristiano. El llamado en este tiempo, mis hermanos, y yo quiero que abra sus ojos, porque tal vez en este tiempo de prueba, Satanás toma grandes ventajas y viene a tentarle. ¿A cuál tenemos que resistir? Yo quiero decirle, mis hermanos, el siguiente eslabón también es otro eslabón precioso, que es el amarnos los unos a los otros. En el versículo 22 y 23 dice, orando los unos para con los otros, versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente y de corazón puro. Hermano, no hay mejor tiempo en este capítulo de su vida y de mi vida en que hemos sido probados, vamos a ser probados por el fuego en nuestra fe, que el amarnos los unos para con los otros. Tal vez es un buen tiempo para que escriba una tarjeta de esperanza a alguien que está abatido. Hemos estado orando por personas que se reúnen en la iglesia local. Claro, ahorita no, pero son parte de nuestra iglesia. Pero otra de las bendiciones que ha habido en hacer extensivo y el transmitir estos mensajes es que recibimos retroalimentación de aquellos que escuchan y nos piden que oremos y los ponemos en nuestras listas de oración, porque el Señor nos llama a amarnos los unos a los otros, a servirnos los unos a los otros. Este tiempo es muy difícil, ¿verdad? Con términos del contagio, ¿verdad? Hay dos cosas. Ustedes nos van a ver siempre en términos regulares con nuestra máscara, lo que tenemos que hacer, lo responsable, pero con frecuencia una persona que está en necesidad, le llevamos una sopa, la dejamos en su puerta, le llamamos por el teléfono y dice, toma esta sopa. Hay maneras, mis hermanos, de amarnos los unos a los otros, de animarnos los unos a los otros, de orar los unos para con los otros. Porque si usted está en prueba, hay alguien más que
que está en mucho más prueba. Yo quiero decirle, mis hermanos, estamos probados. Y esta prueba de fe es como la prueba de fuego. Y sin embargo, por lo menos hemos visto 3 eslabones en detalle: la fe en Cristo, el llamado a la santidad y el amor. Yo quisiera decirle, mis hermanos, vamos a terminar, y no hay ocasión en que usted y yo no respondamos a la palabra. De esta palabra expuesta del capítulo 1 que hoy se completa, ¿verdad? Usted puede responder a Dios. Isaías 1:18 dice: vengan a mí, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si nuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mientras nuestra hermana nos ministra con la música para la oración, yo quiero que usted piense: ¿cómo está? ¿Cómo está su fe? Si su fe ha estado firme en Cristo o ha estado vacilando, y hoy le diga: Señor, yo no puedo sin la ayuda de tu Espíritu. Tal vez en este tiempo de prueba, también la tentación ha llegado y nos ha justificado la desobediencia a Dios. Y la palabra de invitación de Isaías 1 dice: estemos a cuentas. Podamos pedir perdón a Dios por nuestros pecados. El pecado está en saber hacer lo bueno y no hacerlo de acuerdo a Santiago. El llamado es a vivir en santidad. Y la manera de vivir en santidad, hermanos, es tener la llenura del Espíritu Santo. Finalmente, el amor. El Señor nos llama a amarnos los unos a los otros, aun cuando estemos probados, nuestra fe esté probada como el oro por el fuego. El llamado a amarnos, hermanos, no cambia. Es más, cuando practicamos el amor a los necesitados, cuando oramos los unos para con los otros. Yo sé, mis hermanos, que este tiempo de pandemia ha traído terror, algunos horror, y por lo menos miedo. Y yo espero, mis hermanos, que usted deposite todo temor y toda ansiedad, porque mismo Pedro, lo vamos a ver posteriormente, dijo Pedro a la iglesia, echando toda la ansiedad en Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y por lo tanto, mis hermanos, el llamado es amarnos los unos a los otros. Vengamos, estemos a cuentas. Al terminar, mis hermanos, vamos a incluir algunos nombres que tal vez usted no está familiarizado con ellos, pero de estos nombres hemos tenido retroalimentación. Hay nombres que son familiarizados para usted, algunos no. Y esto es lo hermoso, hermano y hermana, que Dios escucha la intercesión de su pueblo. Estemos a cuentas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, buscamos tu rostro, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque tú nos sostienes cuando somos probados, como el oro es probado, nuestra fe es probada. Y en esta mañana te pido, Señor, que abras nuestros corazones para estar a cuentas. Estar a cuentas, Señor, en vivir esa conexión de fe, Señor, centrada en Cristo que todo lo puede. En la búsqueda
en la práctica de la santidad. Escudriña nuestros corazones, Señor, si hay falta y pecado. Que tu sangre preciosa, Señor, nos restaure, Padre. Y el llamado, Señor, a amarnos los unos a los otros en este tiempo, Padre. Señor, en esta mañana presento, Padre, estas peticiones, Señor. Nuestro hermano Roberto Talamantes Jr. en el hospital, tu gracia. Oramos, Padre, por Ángel, Yoconda, Douglas, Silvestre, Eduardo, Salvador, Guillermina, César, Guille Rodríguez y su familia, Señor. Señor, es hermoso saber que tú estás aquí, estás en México, estás en El Salvador, o en cualquier parte, Señor, de este globo donde tu palabra es ministrada a través de este medio, Señor. Tú estás ahí, Señor. Esta mañana, Señor, quiero presentar a los pastores, Padre, Rafael y Ana, a César y Yesenia, a Teresa y José, Padre, y oramos, Señor, porque tú los sanes, los guardes, Señor, los libres de la muerte, Padre. Y desde luego intercedemos, Padre, por las viudas, los viudos en las pérdidas de sus esposas y esposos, Padre. Las familias, Señor. Oh, Señor, que tu gracia, Señor, y tu reino sea establecidos, Padre. Y, Señor, gracias por la esperanza que tenemos en tu palabra. Tu palabra nos dice que tú estás con nosotros y tú nos vas a llevar más allá de la muerte. Y por lo tanto, en Cristo tenemos esperanza viva. Toca los corazones, Padre. Ministranos, Padre, en este tiempo de prueba. De tal manera, Señor, que ese acento de gozo que viene del cielo, que viene de Dios, nos dé una perspectiva y una actitud en este tiempo de prueba. Cristo sea glorificado y recibimos tu bendición y oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, qué bueno digerir la palabra. Y una vez más les invito que sigan leyendo. El próximo domingo, si el Señor permite, la meditación va a estar basada en el capítulo 2, en porciones naturalmente. Pero si es la voluntad de Dios, mis hermanos, aquí nos vemos la próxima semana. Bendiciones.